vivencias de juristas, el doctor Juan Luis Modolén. Pero encontré a alguien en la cola y me pongo a hablar con él, no recuerdo quién, creo que era un profesor de la central, ¿sabes? Y me pongo a hablar con él y estoy en la cola y voy llevando la cola y recuerdo que doy el currículum que lo recibió Julio. Se sale, por favor. Se sale, por favor. Señora, se sale, por favor. Señora, se sale. Justicia para todos. Edición especial. Viernes. Julio Borges era pasante en la oficina de asesoría jurídica que dirigía Nelson Socorro, y él recuerdo claramente que me recibió el currículum y yo tenía un trabajito escrito que no había publicado, que era el desprocesal que le había hecho de su ramo Quintero, y lo doy ahí, lo pongo en el currículum, y me dice, pero tienes un trabajo, qué bien. Entonces recuerdo que Julio Borges me atendió, y fui a eso, me seleccionaron, en el examen escrito salí muy bien, es más, era por área, era de penal, yo solo participé en el área de penal, y después fui al examen oral, donde el jurado era Jorge Sosa Chacín, Elio Gómez Grillo, no recuerdo si había alguien más, había creo que un abogado de la oficina de asesoría jurídica, y también salí bien, ahí entré con Jesús María Casal, con Magali Vázquez, con María Gabriela Cuevas, que es profesora del Centro de Derecho Humanos. Es decir que Jesús María Casal y Magali estaban haciendo esa cola también allí, ¿no? Hicieron esa cola y participaron en todo esto. Casal concursó en la parte de Derecho Público, Magali también en Penal, en Derecho Público también María Gabriela Cuevas, Armando Giro era el otro que también seleccionaron. Y ahí comenzó otra etapa que después me entero cuando estoy en la oficina de que comienzo a trabajar en enero del 92, algo así. Que recuerdo que yo no tenía ni flujo, o sea, ni traje. Yo fui con una cosa extraña ahí que tenía, y era una cosa medio ridícula, porque entonces era la corbata de mi papá, con una cosa ahí que tenía como unas pintas, o sea, y además el pelo todavía medio largo. A mí me cortó el pelo mi señora, que comenzamos a ser novios en el año 92. Mi señora estudió conmigo, además, parte de la carrera de Derecho, pero en Derecho, cuando estudiamos nunca tuvimos nada. Fue después que nos enamoramos y nos hicimos... Tu esposa es abogado. Es abogado también, Lorena es abogado. ¿Y qué canción tú la ubicas con respecto a ella? Es decir, ¿cuál canción la identifica? O sea, mi esposa es muy salsera, y es salsera de esas de Ismael Miranda. Mira qué bonito tiene la chinita los ojitos. Cuando me hace una guiñada yo me tengo que poner. Si le tuviera que asociar una canción a Dean Martin, porque le gusta mucho Dean Martin, una canción, a ver, That's Amore. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine Una like canción muy bonita de That's Amore, de Dean Martin, que esa pudiera ser una canción, pero ahí es interesante porque... Vos es salsera, pero tú no bailas salsa. Yo no bailo salsa, pero sí me gusta mucho la salsa. O sea, yo me jacto de mi cultura salsera, pero no de que bailo. Yo puedo hacer algo como César Miguel Rondón, que no sé si baila, pero también que tiene mucho conocimiento de salsa. Una vez recuerdo yo allí en Maracaibo, ¿no? Estuvimos tú y yo, tú dabas clase, yo en otra, y estuvimos hablando un rato de Héctor Lavoe, y yo te decía, oye, pero parecía una ingenuidad, pero en mi época no se sospechaba aquí en Venezuela lo que pasaba detrás de Héctor Lavoe. Uno le escuchaba como un músico, pero en eso no, uno escuchaba, pero no sabía sobre la vida de ninguno de ellos. Sobre el drama, porque ciertamente la música hay que tener mucha disciplina, o sea, para mantenerse, para seguir, y claro, es muy fácil desviarse, que yo creo que le pasa igual a los deportistas también, y por eso Oscar de León yo creo que es un ejemplo, porque es un gran salsero que se ha mantenido, que tuvo la disciplina de seguir, digamos, una persona antímano allá, que entonces hizo además un gran salsero, como Rubén Blades también, pero hay otros que el propio Maelo, Héctor Lavoe, que ya son otras versiones, un poco más siendo grandes músicos. Por ejemplo, Willy Colón dice que para él Héctor Lavoe era así como el ídolo que él tenía de músico. Pero ciertamente entonces yo comienzo a trabajar ahí en la oficina de asesoría jurídica y no sabía que a los que ganaban el concurso podían ir a estudiar doctorado al extranjero, porque la oficina de asesoría jurídica tenía un convenio con Fundayacucho, y entonces a uno le daban una beca crédito para ir a estudiar al extranjero doctorado, y después tenía que volver a la oficina, pero eso yo no lo sabía. Entonces comienzo a trabajar ahí viví el golpe del 92. Pidió la rendición de sus compañeros. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. ¿Dónde estabas?
El 4 no fui a trabajar. Estaba en mi casa, en el llanito, y no pude salir a trabajar. Y te llamó alguien te llamó, hay un golpe. Un primo sí, pues, usted sabe cómo son los viejos ahí que están pendientes, se paran temprano y todo esto, y se enteró, un primo de mi mamá, un primo hermano de mi mamá, de que había un golpe, llamó a mi mamá, entonces mi mamá me dice, mira, hay un golpe, entonces no pude ir a trabajar, seguí las noticias por la televisión, vi aquel espectáculo, y trabajaba yo en la oficina de asesoría jurídica y nos dijeron, creo que ya no estaba Socorro, Nelson Socorro, no sé si se había ido a la Procuraduría, no recuerdo, y estaba Carlos Leañez, algo así, no recuerdo muy bien si todavía estaba Socorro, Carlos Leañez, y nos llamaron para decir que no fuéramos porque el centro estaba tomado y todo eso, porque incluso ahí sí se restringieron las garantías para controlar la situación. Pues bien, ese el 92, ahí viví también en la Oficina de Asesoría Jurídica, la destitución de Carlos Andrés Pérez. Y apoyo que hemos otorgado al doctor Ramón J. Velázquez para que continúe en el pleno ejercicio de las facultades y atribuciones. En el año 93, ahí vivimos, incluso hicimos un dictamen en la Oficina de Asesoría Jurídica, donde yo puse una parte que está publicado eso en la No entiendo, profesor, porque dices que vivimos, es decir, había interrelación allí con respecto a la fiscalía, con respecto a la defensa. No, con los políticos. Con los políticos. O sea, con los políticos. O sea, uno trabajaba en el Congreso y y además que las oficinas eran muy buenas, y los políticos todos, ADECO, PEI, Causa R, respetaban los criterios de la Oficina de Asesoría Jurídica, que les pedían opinión. Puede ser que no era vinculante, pero le pedían opinión. Y nos pidieron opinión sobre el juicio de Carlos Andrés, porque el Senado tenía que autorizar el enjuiciamiento del presidente y declarar la destitución. Yo puse el párrafo en el cual se dice que la falta era temporal, no era falta absoluta. ¿Por qué? Porque en la medida en que un proceso penal está en curso, puede terminar por un sobreseimiento y él tenía derecho a volver a su cargo si aún no había terminado el lapso. Eso quedó ahí, eso está publicado en la doctrina de la Oficina de Asesoría. Después el Senado hizo lo que quiso y declaró la falta absoluta, que estuvo Octavio Lepage. Al destino de encargado de la presidencia de la República, lo juro. Si así lo hicieren. Pues nombraron a Ramón J. Velázquez. Bien, estas fueron parte de las palabras del senador Pedro París Montesinos, quien fue el encargado de presentar al doctor Ramón J. Velázquez como candidato para la presidencia. Fue inconstitucional la destitución. Hasta ese momento, Alberto Arteaga te había dado clase en el posgrado en Ciencias Penales. Sí, me dio clase en el posgrado de la materia culpabilidad. Se dividía esa parte general, pero en el posgrado que yo comencé en el año 91, sí hay un paso interesante que es Carlos Simón Bello. Es decir, la represión no funciona por su magnitud, la represión funciona por su intensidad y por su certeza. ¿Por qué? El profesor Bello, yo iba ahí con mi libro y había leído y todo eso, pero cuando veo una materia que da el profesor Carlos Simón Bello, se llama Teoría de la Acción Típica, que era como el Derecho Penal 1, ahí en el posgrado, comienzo a estudiar eso y veo unas cosas que yo no sabía. Teoría de la acción típica. Entonces, ¿qué se estudiaba? La acción, concepto finalista, causalista. Y primera vez que empiezo a escuchar eso. Y después escucho imputación objetiva. Y escucho la teoría Maura, y entonces todo eso estaba en la bibliografía. Profesor Juan Luis Modolé, la primera vez que usted escuchó la frase imputación objetiva vino de Carlos Simón Bello Rengifo. Vino del programa de Carlos Simón Bello, donde él tenía ahí todo lo que iba a dar y tenía la bibliografía. Y fue el libro de Bustos Larrauri, imputación objetiva, que está en la bibliografía, que lo busqué, lo fotocopié y me leí aquello, y me leía ya antes La Acción y Belser y todo eso. Y yo dije, esto es. Y había un libro que me marcó, que es el de Juan Fernández Carrasquilla, Derecho Penal Fundamental. Carlos Simón Bello, creo que en ese momento leía mucho Fernández Carrasquilla, entonces lo recomendaba, un libro complicado ese, pero yo lo leí completo. Y dije, esto es, esto, o sea, yo me sentí como que estuviese viviendo en el oscurantismo todo el tiempo. Venía del oscurantismo y de pronto, así como San Pablo allá, como Saulo de Tarso ahí, que el rayo lo tumbó, lo tumbó el rayo,
y lo tumbó el rayo, y entonces ahí me convierto del oscurantismo italiano de Antolicé y Carrara y no sé quién, Carrara no, o sea, fue Antolicé y Palomeni, y entonces paso ya a una dogmática, o sea, como ya, mire, aquí esto ya no es bisturí para operar, esto ya es láser, esto ya es otra cosa, y comienzo a estudiar todos los alemanes, a Santiago Mir también, y ahí sí cambia ya mi visión del derecho penal. Y ahí es cuando entonces, estudiando, trabajando en la Oficina de Asesoría Jurídica, estaba de novio con Lorena, decidimos, hay que ir a España a estudiar derecho penal, doctorado, o sea, yo voy a ir, y entonces Lorena, sí, muy bien, perfecto, nos vamos y todo eso, pero y con Santiago. El trabajo de la especialización, el trabajo final, la tesina. Fue la imputación objetiva, algo sobre introducción a la imputación objetiva, algo así de la imputación objetiva que está publicado en el libro Homenaje a José Rafael Mendoza. Esa es mi tesis, que era una parte de lo que ya yo había hecho en Barcelona, porque yo terminé mi posgrado, la tesis, la dejé pendiente, me fui a España a estudiar doctorado, y ahí una parte de mi tesis que yo tenía como de borrador ahí, después la arreglé, hice un artículo y entonces lo puse como tesina en la especialización. ¿Esta sería la película que viste con Lorena, tu esposa, la primera vez? No, yo estaba en la universidad y yo con Lorena en la universidad éramos amigos y todo eso, pero no iba al cine con Lorena, o no recuerdo haber ido al cine con Lorena cuando cada uno tenía su vida y todo eso. Pero sí recuerdo que en bachillerato, en la universidad, Rayman, ahí la actuación de Dustin Hoffman es excepcional, al punto de que Tom Cruise trabaja muy bien y quedó eclipsado por la actuación que ganó los... Raymond! You never touch the steering wheel when I'm driving. Do you hear me? Do you hear me? Of course, I don't have my underwear. What? También la Sociedad de los Poetas Muertos. Una película también cuando uno anda ya en una onda un poco más intensa, para decirlo de alguna forma. Escuchando la más bella historia de amor que tuve y te enteré. Es una carta de amor que se lleva el viento. Escuchando Pablo Milanés. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Ya esta unión de nosotros. Y Silvio Rodríguez. Vivo en un país libre, Juan solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante. Y soy universidad muy influenciado por el marxismo. Así, y ahí comenzaron mis lecturas marxistas, pero ya a un punto de vista más teórico, como sistema científico. Que ese sarampión me duró hasta que viví en España y vi el peligro que representa como filosofía, como teoría el marxismo. O sea, el marxismo, sobre todo, no el marxismo, más que el marxismo como teoría, el marxismo llevado a la práctica. Es decir, el socialismo real, todo lo que era la Unión Soviética y todo eso, uno lo entiende cuando ve democracias que funcionan, donde se puede tener un proyecto progresista, socialista, como el del PSOE en España, y eso no implica que hay que supeditar las libertades a ningún proyecto social. Ahí me vacuné, y además me vacuné también trabajando en el Congreso. Cuando vi el trabajo que hacía Acción Democrática, COPEI, para sacar un proyecto de ley, la discusión, la libertad, ahí ya el sarampión fidelista, incluso porque tenía los libros de Fidel. Yo tengo un libro de Fidel que conservo, se llama Fidel y la religión, una entrevista con Frei Beto, uno de estos teólogos de la liberación, y entonces ahí la admiración a Fidel, todo eso me duró un tiempo, y ahí ya me vacuné después cuando vi cómo trabajaba el Congreso, y después del año 92, que yo le hice la cruz a Chávez el momento en que hizo el golpe. O sea, nunca, o sea, ya veía la política, la defensa de Carlos Andrés. Yo, Carlos Andrés no era santo de mi devoción hasta el 4 de febrero del 92. Hay una persona valiente, íntegra, que hizo lo que tenía que hacer, independientemente de sus errores. Les habla su comandante en jefe. Su obediencia es para conmigo, para quien tiene el mandato del pueblo. Calculó mal lo que estaba haciendo, se creyó que podía hacer lo que estaba haciendo sin un apoyo político fuerte de partidos, y entonces se lanzó a la aventura porque yo creo que se sobreestimó y incluso sobreestimó el final de su mandato, y yo creo que ahí también vi a un Carlos Andrés Pérez distinto. Recuerdo haber peleado con alguien en la Oficina de Asesoría Jurídica, yo defendiendo a Carlos Andrés y la otra persona defendiendo a Chávez.
aquí el país había despertado y no sé qué. Yo le dije que no, o sea, y recuerdo que me puse bravo de verdad por eso. Y entonces yo creo que ahí, hasta ahí duró ese sarampión. Bueno, aquella cosa de hubiese preferido otra muerte, ¿no? Cuando lo dijo, cuando... Sí. Bueno. O sea, esas palabras son espectaculares. Es decir, esas palabras finales cuando lo destituyen. No tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte. Y además que es un gran, yo como dice Javier Cerca, ese es el verdadero político de la retirada, el que se sacrifica para que el sistema siga. Porque él pudo haber dicho, no, a mí no me sacan aquí y voy a llamar a las Fuerzas Armadas y me voy aquí a encerrar en Miraflores y vengan a sacarme. Y nunca llegó a hacer eso. Aceptó la decisión. Incluso no sé si otro político como Caldera hubiese aceptado una decisión así. No sé. Pero Carlos Andrés Pérez la aceptó por esa. Ahí, de verdad, hay que quitarse el sombrero ante un gran político que tuvo Venezuela, como fue Carlos Andrés Pérez, sin lugar a dudas. Ganaste esa beca y llegaste a Barcelona. ¿Por qué escogiste Barcelona? Yo estudiando en el posgrado, hablaba con Carlos Simón Bello, porque ya estaba decidido a irme a Barcelona a estudiar mi doctorado. Y ahí entonces la duda era Gimbernat o Santiago Mir. A los dos lo había leído algo y entonces esa es mi gran duda porque yo creo que eran los dos grandes penalistas españoles. Enrique Gimbernat en la Universidad Complutense o Santiago Mir Puig en Barcelona. Y ahí entonces, te acuerdas que Carlos Simón Bello me dijo, bueno, si los dos son iguales y son importantes, a veces se decide otra cosa, ¿dónde te vas a sentir mejor? Etc. Bueno, algo así me dijo, y yo escogí Santiago Mir, además porque tuve una recomendación para que él me dirigiera mi tesis doctoral de Francisco Martínez Rincones, el poeta Paraima, profesor de la ULA Mérida, que lo había traído en los años 80, y Carlos Simón Bello me dijo, el que lo conoce aquí en Venezuela es el poeta Paraima, pídele a ver si te da una recomendación, y me dio una recomendación, que llegué con mi carta el primer día de clase, en la mañana, fui a conocer a Santiago Mir Puig, y ahí hablé, ahí lo conocí, y me fui con él, y no fui con Gimbernat, y no me arrepiento, o sea, Santiago Mir. Esta es la facultad de Derecho. La facultad de Derecho que queda en Pedralbes, queda en la avenida Diagonal, que sube por aquí a la izquierda, y esa calle que está en la derecha es Pedralbes, donde todos los jugadores del Barça, importantes por ahí viven. Maradona cuando jugó en el Barça vivió por ahí, Koeman, el actual entrenador, todos. Juan Luis, ¿cómo hiciste con el idioma? ¿Cuál? Las clases se imparten en castellano. Sí, ahí sí, en ese tiempo yo te comencé a estudiar en el 95 y recuerdo una frase clarísima de Santiago Mir, que él dijo, mire, si todos nos entendemos el idioma de Cervantes, ¿para qué lo vamos a complicar más? Y entonces empezó a dar la clase en español y sin problema, y me llamaba la atención porque él a sus asistentes les hablaba en catalán, siempre. Por ejemplo, le decía al asistente, tanqueu la finestra, o sea, ciérrame la ventana, le decía en catalán, pero él comenzaba a dar la clase en español y hablaba todo el tiempo en español. Y ahí todas las clases fueron en español. Con los profesores que tuve nunca hubo ese problema. La Pompeu Fabra sí le creo un poco más quisquillosa con eso del catalán. Pero en ese momento, y todavía lo hacen, porque vienen muchos estudiantes latinoamericanos, las clases son en español. ¿Qué invitados, qué profesores invitados alemán tuviste como profesor allí? En ese tiempo no había profesores alemanes, todos eran de la escuela de Mir, salvo Roberto Bergali, y creo que un discípulo de Quintero Olivares, creo que era Prat Canups, que después murió, que me dio clase de una materia de parte especial allí. Pero habían pocas materias de todas maneras, era sobre todo hacer la tesis doctoral. Habían como 6 materias o 7, solamente el doctorado eran 6 materias en 2 semestres, y después sobre todo hacer la tesis. ¿Cuántos años tuviste allá? Desde enero del 95 hasta finales del 97, se terminaba mi beca en diciembre del 97, pero tuve que venir antes porque mi mamá estaba muriendo, lo tuve que adelantar a octubre la vuelta a Venezuela. Pero ahí sí, ciertamente estuve con Mir, el primer año todavía como tanteando allí, buscando temas y acercándome. Esa fue tu tesis. La que tenemos allí es tu tesis. Esa es mi tesis doctoral, que este año cumple 20 años de publicada. Eso se publicó en el 2001. ¿Tu tutor quién fue? Santiago Mir Puig, que hace el prólogo de ese libro. Él hace el prólogo. Recuerda cuando le llegué con el tema, que era sobre todo imputación objetiva en los delitos de mera actividad, algo así. Y entonces, profesor, en esto, usted mencionaba con respecto a alguien que su libro
refiriéndose a esa persona, era un libro complicado. ¿Usted considera que las bases fundamentales de la imputación, su libro, es un libro complicado? No. O sea, si uno maneja, incluso me parece que es un libro superficial. O sea, viéndolo ahora, hay cosas que yo rescataría de lo que digo ahí, pero claro, uno es joven y entonces no, todavía debía agotar más el material en alemán. Hay alguna omisión importante, pero yo no escribiría ese libro así otra vez. Y me parece todavía, recuerdo que cuando le planteé el tema a Mir le gustó y quiso dirigirme la tesis, que eso es complicado que te lo dirija porque él tiene muchos discípulos importantes ahí que después van a ser catedráticos también, como él. Jesús Silva ya había sido catedrático antes, Miren Chucorcoy, son sus grandes discípulos. Entonces me adoptó a mí ahí, entonces me dirigió la tesis y me dio algunos consejos cuando le llegué con el primer borrador, que cometí el error de transcribir mucho. Escribía la opinión del tal autor y entonces me dijo, mira, Juan Luis, di con tus palabras lo que dice otro autor. No transcribas. Copia, tú redacta. Si tienes que aludir a otro autor, dilo con tus palabras. El autor tal dice, entonces. Y ahí, entonces, teníamos también una materia con él, que era argumentación jurídico-penal, o metodología, mejor dicho, de la ciencia del derecho penal, donde daba algo que tenía que ver con argumentación jurídica. Ahí leí a Alexi, leía un libro también que se llamaba Los derechos en serio, también de Dworkin también. Entonces ahí tuve esa, y esa materia la daba Santiago Mir. Es decir, entonces, cuando estudiabas el doctorado era el gobierno de Caldera II. ¿Cómo se veía desde lo lejos el problema de la crisis financiera, ya ese descalabro de ese gobierno previo al de Chávez? Yo cuando viví la crisis financiera como tal, todavía estaba en Venezuela, estaba en la Oficina de Asesoría Jurídica, también hay dictámenes sobre eso, de la ley de ilícitos cambiarios, también. Pero cuando ya estaba en Venezuela, en España, y un momento en que la economía mejoró, cuando Caldera pone a Teodoro Petkov de ministro, o de ministro de Cordiplan, o de Hacienda, creo que era Cordiplan, y entonces él entra ahí y hay una estabilización económica. E incluso vi a Caldera en una visita a Barcelona. Ya Caldera lo había visto cuando trabajaba en asesoría jurídica y estaba en la comisión bicameral para la reforma de la Constitución que él presidía. Él presidía y además ahí trabajaba. ¿Cómo fue ese encuentro con Caldera allá en Barcelona? En Barcelona, él fue a una visita porque iba a inaugurar allá una estatua que todavía está allá, que es el Bolívar que está en la avenida Bolívar de Venezuela, de Maragall, que es un escultor de origen catalán, y entonces hay una réplica allá en el Port Olímpic de Barcelona, y él iba a inaugurarla, además de otras cosas, y fue con toda su comitiva. Y me acerqué, después nos invitaron a la comunidad venezolana a saludar al presidente Caldera no era la embajada, creo que era en el Palacio de la Generalitat o de la alcaldía. Entonces fuimos allá y lo saludé, y entonces, doctor Caldera, mire, lo recuerdo porque yo hablé con usted alguna vez cuando estábamos en la comisión bicameral, ya estaba mayor, muy mayor, en la comisión bicameral para la reforma de la Constitución y asesoría jurídica, estábamos varios abogados ahí trabajando, y entonces recuerdo que él me preguntó, ¿qué estás estudiando? Me dijo solamente eso. Y yo le dije, derecho penal. Ah, muy bien. Y hazlo bien, algo así me dijo. Y siguió porque uno nada más lo saludaba y seguía. Y claro, Caldera sí me llamó la atención que en el discurso y viéndolo ahí cerca, en el discurso cuando se va a develar la estatua de Bolívar, ahí en el Port Olímpic, es muy interesante porque habla Jordi Pujol, era el presidente de la Generalitat en ese momento. Habla Pascual Maragall, que era el alcalde de Barcelona, que era familia del escultor que hizo el Bolívar, que está en la avenida Bolívar, que Cabruja lo llamaba el Bolívar bolichero. Tiene un artículo, escribió un artículo en el diario que se llama así, Bolívar bolichero, porque tiene una posición ahí extraña que parece como con una capa. Y entonces, estos dan su discurso, pero el discurso de Caldera es impresionante. Es impresionante porque además el protocolo que sigue, él comienza nombrando a todos, y que, señor presidente de la Generalitat, que no lo hizo nadie, no lo hizo ni Jordi Pujol, ni lo hizo Maragall, que es una cosa así como improvisada. Caldera no. Caldera, sin ningún papel, comienza a nombrar a todas las autoridades que están ahí sin equivocarse, y hace un discurso como de 10, 15 minutos hablando de Bolívar, hablando de la estatua, hablando de lo que implica Bolívar. O sea, impresionante. O sea, eso son políticos de otra generación. O sea, y fue muy bonito ver eso. O
O sea, que uno se siente orgulloso de que Venezuela tuvo ese tipo de políticos, independientemente de los errores que comete o que cometieron. Pero eso es otra cosa que no tiene nada que ver con nuestra realidad actual. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen que saber eso, que hubo otra Venezuela. Que hubo otra Venezuela donde está Rómulo Betancourt, donde está Rafael Caldera, donde está Carlos Andrés Pérez, donde está el propio Jaime Lucinchi, Luis Herrera Campi, que era muy culto. Luis Herrera Campi era una cultura impresionante. O sea, una cosa de otro planeta también, que hablaba alemán, que hablaba italiano, y que o sea, eso era otro tipo de política. Habla del localismo, digamos, científico, jurídico. Una pregunta, profesor Modolel. En esos años finales del siglo pasado, 1990, ¿se conocía algo en España del derecho venezolano? ¿Había algún tipo de referencia de autores venezolanos que se manejara allá en España? No, o sea, yo creo porque en absoluto. Es decir, nuestra dogmática siempre estuvo muy atrasada. Yo creo que hay un cambio a finales de los 90, hay un salto ahí importante, cuando las sentencias comienzan a citar Roxin y se comienza a escribir otras cosas, pero hasta ese momento, finales de los 90, yo creo que nuestra dogmática estaba muy atrasada, y lamentablemente no tenía ningún peso específico, o sea, nadie citaba a un autor venezolano, para nada. Sí se conocía mucho los criminólogos venezolanos, eso sí, toda la criminología crítica, sobre todo con esos dos personajes, dos mujeres, Lolita Nillar y Rosa del Olmo, ahí eso sí era referencia, incluso Roberto Vergali, que también formaba parte de la criminología crítica, me dio clases, porque él vivía en Barcelona y trabajaba en la Universidad de Barcelona, me dio clases de algo, pero no de criminología, era una cuestión del funcionalismo y el derecho penal, que es muy interesante. Ahí leía a Merton, a Durkheim, a Luhmann, a Barata, y además hablando con propiedad. Y él sí, o sea, estaba claro, y a Lolita Nillar, y a todo esto, el propio Santiago Mir sabía quién era Lolita Nillar, y de la maestría de Derecho Penal. Eso era otra cosa, la criminología. A mí siempre me ha impresionado que en un libro homenaje a Julio Mayer de 2010-2008, había una treintena de autores, 35, y el único venezolano era Lolita Nillar. Era la única persona en ese libro homenaje a Julio Mayer. Por cierto que no le he preguntado sobre eso, pues lo procesal penal, en ese momento que usted estaba ya, se estaba dando el proceso de cambio hacia un sistema acusatorio, ¿cómo percibía usted eso? O sea, yo estaba un poco alejado de eso, porque, claro, estaba estudiando, yo estaba muy metido en la dogmática, incluso ya había ido al Max Planck en el segundo año que estuve un mes allá buscando material para mi tesis, y había estudiado alemán desde del minuto uno que llegué, porque me di cuenta de que, mire, hay un instrumento que un penalista bien formado no puede obviar, que es saber alemán, al menos leerlo, y tiene que hacer sus cursos, es un idioma complicado, entonces uno le dedica tiempo a eso. Yo estaba muy metido en eso, muy en la dogmática, y sí seguía la política venezolana y todo eso. Claro, no había internet en aquel tiempo, no estaba comenzando todo aquello, entonces uno tenía incluso se escribían todavía cartas, o sea, uno escribía cartas o hablaba por teléfono, y no estaba, de eso me enteré después de procesal, hasta que fui al Max Planck, y ahí conocí a Kai Ambos, que era en el Max Planck en Friburgo, en el Instituto Max Planck para Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo, era el encargado de la parte latinoamericana, y él estaba metido en la reforma del Código Procesal Penal, y él me habló, mira, y conocí, etcétera, tal persona, y entonces ahí me enteré, y claro, pero no me llamaba la atención, o sea, no era una preocupación, yo estaba metido en mi cuestión dogmática, trabajando en la parte de Derecho Penal. Cuando regreso a Venezuela y que tengo que volver al Congreso, ahí sí entonces ya estuve más metido en toda la reforma procesal penal. Ahí estás con tu esposa en Florencia. Así es el Ponte Vecchio, sí. Estábamos año 95 más o menos, o sea, teníamos poco tiempo de casados. Ok, regresas entonces a Venezuela. Sí, regreso a Venezuela, vuelvo a la oficina de asesoría jurídica. Mi madre muere en octubre del 97, Lorena y yo no tenemos dónde vivir, y nos fuimos al apartamento donde estaba mi papá solo. Y ahí nos quedamos viviendo un tiempo hasta que pues fuimos mudarnos en el año 2000. Es triste, Juan Luis, pero ¿qué canción le regalas a la memoria de tu madre? ¿Qué canción la identifica? Yo la identificaría con un aguinaldo. Ese que usted puso o uno de María Teresa, que así, un niño lindo. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Yo la identificaría
quería con eso, aunque a mi madre le encantaba. Fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí las fuentes del placer hasta llegar a comer. Ella decía que Julio Iglesias era superior a José Luis Rodríguez, decía ella, porque le parecía que José Luis Rodríguez, no sé si tenía que ver, porque mis padres eran muy copellanos, entonces como que José Luis Rodríguez era medio adeco en ese tiempo, entonces lo veían así como que le hacían la cruz a todo lo que fuese adeco, al propio Alfredo Sadel, por ejemplo, entonces seguían más a los que eran algo así, pero a ella le gustaba mucho, por ejemplo, Julio Iglesias, pero en materia de mucha música venezolana, Serenata Guayanesa y el quinteto contrapunto con esa voz de Morela Muñoz y de Jesús Sevillano. Bueno, en ese momento entonces gana Chávez la presidencia de la República. O sea, sí, yo estoy entonces, vuelvo al Congreso, comienzo, importante, en el 98, cuando de nuevo, porque hay que, de cierta forma, pagar, entre comillas, la beca, el crédito, la beca crédito, trabajando en el Congreso. Ese era el objetivo, vamos a formar a estos profesionales. Volvió Jesús María Casalante, yo fui y volví también. Entonces ahí comienzo a trabajar en el Congreso desde el año 98 hasta que llegó el chavismo en el año 2000, hasta que llegó aquello del congresillo, que se elige la Asamblea Constituyente y el Congreso. ¿Ya te habías casado? Y yo me casé en el año 94 antes de irme a España, porque por eso yo me voy, claro, yo me voy con Lorena ya casado en el año 94, desde el año 94 ya estábamos casados. ¿Tienes niño? Sí, o sea, Tomás, pero él nació en el 2002, nació mucho después de todo aquello. Okay. Pero entonces ahí en el Congreso llegó en el 98 y concurso para un medio tiempo que estaba vacante en el Instituto de Ciencias Penales. Me acuerdo que se lo dije a Carlos Zumbi y él se sorprendió, como que, o sea, así como que no lo tenía visto. Y yo le dije, profesor, yo voy a concursar para eso, para ese cargo, porque es compatible con el trabajo en la asesoría jurídica y yo quiero dedicarme a la investigación y a la docencia. Ya yo era profesor de la Universidad Católica desde el año 92, que sustituía a Jorge Sosa Chacín, porque él me dijo que él tenía diabetes y que quería que yo me encargara de su cátedra. Ya yo era preparador de él desde el año 91, era asistente de cátedra. Y entonces del 92 ya yo daba clase en la Católica, me fui a España, entonces estaba de permiso, pero cuando regreso yo quería ya dedicarme a la investigación, a la docencia un poco más en serio, y allí entonces entro por concurso en el Instituto de Ciencias Penales junto a Carmen Luisa Borges, que lamentablemente murió el año pasado. Entramos los dos a trabajar en el Instituto de Ciencias Penales. Y ahí después trajimos a Santiago Mir en ese año 98 también, que hizo una visita histórica ahí al instituto porque dio una materia en el posgrado. En ese año yo presento ya mi tesina y se aprueba, y ahí entonces comienza paralelamente la carrera académica y los últimos años ya de trabajo en la Oficina de Asesoría Jurídica donde estoy, hasta que se elige la Asamblea Constituyente, el Congreso pasa a un segundo plano, se conforma el llamado congresillo, y Miquelena, con sus secuaces, no, los que se encargan de la Oficina de Asesoría Jurídica, que no los voy a nombrar, ahora muchos son más opositores que todos, pero esa mancha ahí se les puede decir, nos hacen una oferta de que si nos vamos, algo así, nos dan como el triple de lo que nos correspondía. Si te querías quedar, no te votaban. Si querías quedarte en la Oficina de Asesoría Jurídica, ¿sí? Si no, te vas. Pero te damos es como decirte, mira, te damos esto, como una indemnización doble o triple, no recuerdo, pero era mucha plata. Una cajita feliz. Sí, pero yo sin dudarlo tomé mi dinero, porque además que me hacía falta para comprar mi primer apartamento. Y me fui, y ya claro, ya el profesor Casal, que estaba de decano un año antes en la Universidad Católica Andrés Bello, me había dicho, bueno, Juan Luis, si quieres venir y todo eso, me había dicho que sí, me abrió las puertas para entrar a trabajar a tiempo completo en la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces tenía todo amarrado, entraba a la Universidad Católica Andrés Bello, me llevaba mi dinero, me compraba mi apartamento, y yo dije, mire, perfecto. Y además que no iba a estar ahí con el chavismo, obviamente, porque ya era otra cosa, ya se veía lo que era. Hubo un momento que coincidimos, ese último año, el del 99, cuando todavía no se había elegido la Asamblea Constituyente y eran los estertores del último Congreso, ese donde Carlos Andrés Pérez fue electo diputado, que él después que sale de sus problemas judiciales, él se postula y gana la elección. Y senador, entiendo. No, claro, él era senador, pero él lo destituyeron de senador, él pierde el cargo de senador porque él lo condena. Pero él estando, él se postula
para algo así. Él se postula y es electo diputado, que hay una foto por ahí famosa creo que con Tarek William Saab, los dos hablando en el Congreso, que incluso, fíjese, profesor, que cuando Chávez da creo que su primer discurso. El presidente Carlos Andrés Pérez le ha dado la mano ahorita en un saludo al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, igual que detrás de él está el comandante Arias Cárdenas, gobernador del Le da la mano a Carlos Andrés Pérez, que está ahí en primera fila. Que Carlos Andrés Pérez, yo iba a las sesiones cuando Carlos Andrés Pérez tenía que hablar, pero duró muy poco porque ahí después vino el otro juicio, y que después lo recluyeron en la Humada, y ahí se complicó y lo sacaron también de ahí porque fue una persecución. Es sumamente grata estas vivencias, Juan Luis, pero estoy deseoso de ver esa foto, quiero verla, ¿no? Carlos Andrés dándole la mano a... No, sí, si usted la busca, profesor, yo la recuerdo, claro, que está Tarek William Saab y Carlos Andrés Pérez hablando en la antesala del Congreso, y está el video de cuando cuando Chávez termina su discurso de toma de posesión y baja, cuando lo eligen en el año 98 y toma posesión en el 99, ya el Congreso lo habían elegido. ¿Se acuerda que partieron las elecciones y el Congreso todavía estaba en manos de la oposición? Que fue cuando se trató de hacer eso para después tener